Volvamos un poco al video de mi opinión de las películas de The Amazing Spider-Man. ¿Recuerdan que Sony había intentado hacer su propio universo cinematográfico con personajes de Spider-Man? Bueno, los planes cambiaron, pero no se desecharon. La idea original era de hacer esto utilizando el Spider-Man de Andrew Garfield, pero por diferentes cuestiones terminaron compartiendo a Spider-Man con Marvel Studios, ahora con Tom Holland, pero esto no les impediría mantener el plan de Sony de aprovechar a todos los personajes de Marvel que tenían en su haber, todos los personajes del lore de Spider-Man. En aquel entonces habían películas que, por ahora, no se sabe si están descartadas o simplemente en pausa, como una película de los 6 Siniestros, Black Cat, Silver Sable, hasta de la tía May, si mal no recuerdo o me informé mal, pero una que se planeó desde ese entonces, y creo que desde 2007 con Topher Grace, y sí terminó siendo realidad, aunque con otros planes, fue la película de... Esta película la protagoniza Tom Hardy y la historia toma inspiración el arco Lethal Protector. Salvo un pequeño detalle, y a pesar de los miles de rumores de que saldría el Spider-Man en turno, Tom Holland, aunque fuera a forma de cameo, llegó el estreno y no había señales de Spider-Man en la película. Y tuvo muchas opiniones negativas por parte de la crítica y de muchos fans, pero se hizo una base de admiradores a los que en realidad les agradó la película. Y para su modesto presupuesto fue un éxito de taquilla. Y creo que es porque definitivamente hay cosas tanto positivas como negativas en esta película. Por una parte, la película en ningún momento te aburre. El diseño de Venom es asombroso, así como los efectos visuales. La relación de Eddie y Venom, que puede dar un poco de pena ajena al inicio, pero después te terminas riendo con ellos, así que yo diría que ellos son los que cargan la película, a sorpresa de nadie. Hay otros personajes, pero no son nada del otro mundo. Donde cojea la película es en su edición. Parece estar recortada con unas tijerotas y que quitaron cosas que le habrían dado más sentido, o escenas que pudieron hacerla más impactante. Pero se contuvieron con tal de mantener una clasificación que les permitiría ganar más dinero. Pero en lugar de verse como si se adaptaran a esa clasificación, solo quitaron esas escenas y se ve extraño. También el villano es súper cliché y olvidable. La historia flojea demasiado al final y parece que no supieron cómo terminar esta película. Pero aún así, obtienes una película que, si bien no es buena, la puedes ver 1001 veces y deleitarte con escenas visualmente impactantes, y sin mencionar la gran canción a cargo de Eminem. Y una escena postcréditos que, aun si no te gustó esta película, esta escena te va a dejar ansioso de ver lo que la segunda parte tiene que ofrecerte con tal de ver a Carnage. Yo con esta película esperaba ver que se ofreciera algo más al género de superhéroes. ¡Váyanse! Que aprovecharan la premisa de ser una historia de antihéroes o de villanos y que no se limitaran tanto, pero terminó siendo una película más del montón, ya sea que creas que esto es bueno o malo. Realmente la disfruté y cada que puedo la vuelvo a ver. Debo ser franco con esto. Esta película en sí no me parece una joya del séptimo arte, ni mucho menos, pero también creo que la gente exagera al decir que es una porquería. Y tal vez esto suene un poco polémico, pero yo creo que esta película, así tal cual está hecha, solo que nada más tuviera ahí Marvel Studios en el título, habría 1001 fanboys defendiéndola y diciéndote cómo eres un tonto por no entender que estas películas trataban de ser comedias y no películas serias. Sea como sea, la película tuvo el éxito financiero necesario para garantizar una secuela. Desde la primera aparición de Venom en la gran pantalla, la gente habría estado esperando ver a Carnage, ya fuera como el villano de una cuarta película de Tobey Maguire, o que se presentara en algún punto de las películas de Andrew Garfield. Y después de ver la escena postcréditos de Venom 1 y que se confirmara una secuela, era más que obvio que Carnage estaba en camino. En 2020 se inició la producción de la secuela, pero tristemente se vino un fenómeno sanitario que afectó a todo el mundo y, entre muchas cosas, a la industria del cine. Por esta razón, no fue hasta mayo del 2021 que tuvimos noticias de esta secuela, y con ellas un tráiler. Y tras un sinfín de retrasos en el calendario, en octubre del mismo año, llegó el día en que veríamos a Carnage en acción. Cuando llegó el día, yo creí que esta película sería indiscutiblemente superior a la anterior. Y aunque sí me gustó más, me terminó pasando lo mismo que con la primera. Posiblemente esperé demasiado, no lo niego. La película es más fácil de digerir porque ya sabes a lo que vas, y también hay un mejor entendimiento de lo que la película pretende ser.
Hay más escenas de acción y más escenas de Venom. Y no sé ustedes, pero por el tipo de historia que pretendían contar, yo estuve contento con la hora y media de duración. Fue un viaje rápido y entretenido. Ahora, la película, si bien ya sabe qué quiere ser, tampoco es tan efectiva en ello. La historia se sigue sintiendo muy floja. Y a pesar de que duró menos que la anterior, sigue habiendo mucho relleno. Carnage y Shriek son un buen agregado para hacer interesante la historia, pero terminan siendo muy desaprovechados. Sobre todo Carnage. Y a ver, de una forma muy superficial, el diseño está increíble. Cletus antes del simbionte da la impresión de ser todo un maniático y Carnage se mueve de forma espectacular. El problema viene con la personalidad de Carnage y el hecho de que no sea compatible con Cletus Kasady, lo cual es una falta de respeto al material original, donde se supone que son el complemento perfecto, el uno para el otro. Para colmo, la resolución se siente apresurada y anticlimática. Una lástima. Pero justo cuando pensamos que termina la película con una gran canción, viene la escena postcréditos, lo que estuvimos esperando desde la primera película. Venom se pasa al MCU y ve en la tele al Spider-Man de Holland, anticipándonos para la próxima película, Spider-Man No Way Home. Por fin se van a topar frente a frente. ¿Venom será amigo o enemigo? ¿Qué momento? ¡No! ¡Acabamos de llegar! ¡No, otra vez no! Oh, y así es como haces que la mejor escena de tu película envejezca de la forma más rápida y la más cool. Como he dicho antes, Sony puede hacer cuanta película se le antoje de los personajes de Spider-Man. Y uno de ellos es Morbius, un enemigo de Spider-Man con aspecto vampírico y que da pie a historias muy turbias y espeluznantes de nuestro héroe. Hacerle una película, en mi opinión, era algo arriesgado, pero aún así podría funcionar. Y cuando dijeron que Jared Leto sería el encargado de darle vida a Michael Morbius, yo dije, ¡qué buen casting! Y a la película le pasó lo mismo que a Venom 2, con temas de retrasos en el calendario por culpa de esta brillante época en la humanidad. Pero se supone que esta película iba a salir antes que Venom 2 y que Spider-Man No Way Home. Y por lo mismo, hubo un tráiler en enero del 2020, donde se apreciaba un graffiti del Spider-Man de Tobey Maguire, pero una aparición del buitre del universo de Tom Holland, por lo que hubo mucha confusión y al mismo tiempo curiosidad. Y esto solo aumentaba en trailers posteriores, con la torre de Oscorp con la tipografía del universo de Andrew Garfield y una referencia directa a Venom. Y nos urgía tener respuestas, por lo que, aún esperando que la película fuera más de lo mismo, yo esperaba que me gustara igual y con el fanservice de tener a Spider-Man más presente en esta película. Y después de siglos y del evento más grande de Spider-Man en el cine, llegó Morbius a los cines, con las peores críticas que se le han visto a una película del género después de mucho tiempo. Pero yo no le daba importancia, porque sabía cómo se ponía la gente con películas de superhéroes que no son del MCU. Y por lo que al fin llegó el día de ver Morbius y... definitivamente la gente exagera al decir que es una de las peores películas del género, pero tampoco es una película que yo recomendaría como garantía de que van a ver una buena película. Pero está lejos de ser terrible, aunque definitivamente me decepcionó. Y de la peor manera. Lo que sí creo que es justo decir es que está al nivel de calidad de las películas de Venom, para bien como para mal. Lo cual sigue siendo un gran... chale, porque siempre parece que habrá un salto de calidad en el próximo proyecto de Sony y a la mera hora es más de lo mismo. Lo malo de la película vendrían siendo el guión y la edición. Los efectos están 2-3, pero al final el personaje de Morbius tiene un gran diseño. Para mí luce genial. El villano de esta película es mediocre, los personajes secundarios olvidables y la película en sí muy insípida. Pero lo peor de todo, todas esas referencias, la parte más comentada de tus trailers, y no están en la película. No están en la película. Por lo cual aparte me sentí estafado. En conclusión, Morbius está en un punto muy tibio. A mí me gustó como exploración y adaptación del personaje de Michael Morbius. Porque sí, a mi parecer Jared Leto hizo un gran Morbius. Me gustaría seguir viendo a ese personaje con ese mismo actor en más proyectos. Pero la película pudo haber sido muchísimo mejor, o con un poco mejor habría estado más que perfecto. Su peor defecto,
las decisiones que toman los responsables de este intento de universo cinematográfico. La idea de hacer películas donde los protagonistas sean villanos o antihéroes es bastante atractiva, sobre todo tratándose de villanos de Spider-Man, cuya galería es sumamente inmensa. El problema es la ejecución. Se esfuerzan por tomar las decisiones más contraproducentes y se nota que las hacen desde la desesperación por estar a la altura de la competencia, por lo que el resultado no siempre es el mejor. Actualmente están confirmadas otras películas de este estilo, las cuales son Kraven el Cazador, Madame Web y El Muerto, y cada una me preocupa más que la anterior. Espero que se den cuenta que le tienen que echar el doble de ganas que Marvel, porque no tienen la misma aprobación por parte de la audiencia. Y que si no dan indicios tangibles de que va a aparecer Spider-Man, no van a llegar a ninguna parte. Pero ahí estaré, para ver estas películas en el cine, con la esperanza de que la película en turno vaya a dar el salto de calidad, y salir decepcionado porque se mantienen en la misma línea. Pero bueno, ¿a ti qué te parecen estas películas? ¿Las disfrutas o piensan que son tan malas como dicen? Yo me considero un fan moderado. Sé que no son buenas, pero no puedo dejar de verlas. Me gustan demasiado. Déjame tu respuesta en la sección de comentarios, también dale like, suscríbete y comparte este video con alguien al que le pueda interesar. Mi nombre es Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio.